tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Te habla tu amigo Sergio García. Eres bienvenido, bienvenida una vez más a tu programa Expediente Miedo. Hoy es 9 de agosto del año de 2023. Te pido una disculpa, traigo algo de tos. Te decía, es 9 de agosto del año de 2023 cuando estamos empezando a grabar este programa. Estamos transmitiendo en vivo a través de Twitch. Y un par de horas más tarde lo vas a poder ver en vivo grabado a través de YouTube. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como ustedes saben, desde hace muchísimo tiempo, el tema del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre ha estado ahí. No podemos negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero siempre los gobiernos, los expertos, todo mundo nos dijo que no era cierto, que todo era falso, que eran naves de otros países, naves experimentales de otros países. Siempre se tuvo un pretexto para echar por tierra estos temas. Sin ir más lejos, aquí en México tenemos a uno de los más grandes investigadores a nivel mundial de este fenómeno. Te estoy hablando de Jaime Maussan, que a lo largo de su trayectoria fue invitado a un sinnúmero de programas donde realmente, porque vamos a decirlo como es, realmente era invitado para ser objeto de burla, porque él presentaba sus evidencias, te llevaba sus videos. Siempre dijo: yo no te puedo decir si esta evidencia es real o no. Lo que sí te puedo decir es que el video no está editado. Alguien hizo este video así tal cual, o alguien grabó este video así tal cual. Cuando de alguna manera se demostraba que el video era falso, él por su propia cuenta salía a decir las cosas. Siempre salió a decir: ¿sabes qué? Pues este video no es real. Y bueno, estarás diciéndote: ¿y por qué me está hablando de Jaime Maussan este güey? Pues es que es parte importante, es parte importante. Estados Unidos, a últimas fechas, ha tenido una apertura hacia estos temas realmente insólita. Insólita realmente. Porque era uno de los países con más secreto acerca de este tema. No lo vamos a negar tampoco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Estados Unidos tiene esta prisa? Porque a mí me parece prisa por abrir estos temas, por hacer que la gente sepa, por hacer que la gente conozca. Por primera vez en su historia le está dando espacio. Lo vieron en estos días a los pilotos retirados, de contar su historia, de contar sus testimonios, de ver evidencias y de por fin decir: sí existe. Y se va a desclasificar todos estos archivos. Muchos años se negó su existencia. Y a los que tenían información, o a los que afirmaban haber tenido contacto con naves y con seres extraterrestres por muchos años, se trabajó en silenciarlos, en hacerlos pasar por locos a los que dejaron vivos. Te vuelvo a preguntar: ¿por qué ahora el apuro de Estados Unidos por hacer público todo este tema ovni? ¿Qué está pasando? Traigo mi gallito aquí, miren. ¿Por qué hoy está existiendo esta apertura al tema y se están desclasificando todos los documentos que por décadas permanecieron en el más alto secreto? ¿Por qué hoy se le está dando lugar a la gente que venía hablando de estos temas? Y se les está dando lugar así como si nada, como si estuvieran hablando de cualquier cosa. Y se les está dando la atención que siempre debió dárseles, Ay, perdón. Este año, como te lo he dicho, ha sido muy movido en tema ovni. Desde los globos que aparentemente eran espías, que fueron derribados por las fuerzas estadounidenses en conjunto con Canadá,
los muchísimos avistamientos de objetos voladores suspendidos en el cielo, y que según los audios que están grabados y registrados de los pilotos que escoltaron a estos objetos tenían movimiento. Pero los pilotos también reportaron que en cierto momento se quedaban estáticos en el aire. Se les pudo ver así de frente, y estos pilotos afirman que no tenían por fuera o no se les veía ningún sistema de propulsión. Es decir, no sabemos cómo vuelan estas cosas, ni sabemos cómo es que logran suspenderse. No sabemos. Mucho menos sabemos qué es lo que hace que se desplacen. ¿Utilizan tecnología igual que la de nosotros? No lo creo. No lo creo, y esto me hace mucho sentido y le vuelve a dar mucha fuerza, otra vez, a las palabras que en su momento se atrevió a decir Bob Lazar. Bob Lazar, el que no lo conozca, busque más de él. Yo tengo un programa de él en el canal, por si lo quieren ver. Ahí van a encontrar toda la información de Bob Lazar. Bob Lazar se atrevió a contar lo que vivió y lo que vio, y le costó ser perseguido por el gobierno. Le costó haber sido víctima de al menos 2 intentos de asesinato. Y toda su historia culminaría con la práctica más común de los gobiernos para desacreditar. Lo hicieron pasar por loco y se encargaron de borrar de los libros toda su identidad. Los laboratorios en los que había trabajado negaron su existencia, aunque Bob Lazar tenía en su poder un listado de la plantilla de científicos que trabajaban en el laboratorio de Los Álamos, en donde aparece su nombre, y donde además coinciden las fechas que Bob Lazar dio de cuando trabajó en este lugar. El gobierno también negó que Bob Lazar haya sido contratado para trabajar en el área 51, o más bien en el área S4 o en la sección S4, unas instalaciones militares aledañas al área 51. Bob Lazar tenía que llegar en los aviones estos de la línea roja. El avión aterrizaba en el área 51 y de ahí era trasladado en camión al área S4. Ahí Bob Lazar afirma que ahí se guardaban al menos 9 tipos de naves diferentes de origen extraterrestre, de los cuales él se encargaba de estudiar y de hacer la ingeniería inversa de una de ellas para entender precisamente su funcionamiento, y sobre todo muy especializado en lo que era el sistema de propulsión, cómo volaba esta nave, qué le daba energía a esta nave para poder volar. Ese es el caso, un caso de muchos como el de Bob Lazar. Otro caso muy interesante es el de Stan Romanek, un hombre que durante muchos años vivió en carne propia y que además documentó todas y cada una de las abducciones de las que fue víctima. Documentó las visitas que le hacían los seres alienígenas a su casa. Tiene documentado cómo en una ocasión se ve como una luz pega hacia su patio, y al día siguiente la cámara que registra esta luz está totalmente quemada y toda esa fachada de su casa con daños. Documentó también todas las sesiones de regresión a las que él fue por su propia cuenta y voluntad, ya que él hacía esto para poder recordar cosas que hubiera dejado fuera de sus documentos. Y es muy curioso porque cada vez que él hacía esto, además de que recordaba más cosas, algo de lo más interesante es que recordaba ecuaciones. Ecuaciones de un nivel altísimo que incluso al día de hoy se siguen estudiando debido a que son de temática de física cuántica, de viajes en el tiempo, desdoblamiento del tiempo, la creación y utilización de agujeros negros o de agujeros de gusano
para trasladarse de un punto a otro del universo en instantes. Hacer viajes intergalácticos en una fracción de tiempo. Uno de los datos y de las evidencias más fuertes que tiene el caso de Stan Romanek es que, bueno, él siempre que era abducido amanecía en otra parte de su casa o afuera de su casa. Nunca lo dejaban en su cama tal cual. Y una de las más curiosas es que, bueno, un día Stan Romanek se despierta, se da cuenta que no está en su cama, entonces inmediatamente piensa que fue víctima de otra abducción, y al estarse revisando el cuerpo se encuentra en la rodilla 3 puntitos, como 3 cicatrices en forma de punto, así en línea recta, que no tenía antes de esa noche. Stan sufría de una lesión en la rodilla que lo hacía utilizar una especie de como de bota bastón que él utilizaba de soporte para poder caminar. Stan incluso ya tenía fecha para ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla y poder reparársela. Pero esto que te estoy contando de las cicatrices que le dejaron en la rodilla sucedió antes de la fecha de su operación. Y no solo tenía las cicatrices, sino que podía caminar sin ningún problema, podía correr, podía tirar patadas, podía hacer absolutamente todo lo que antes no podía. Queda sorprendido. Inmediatamente va al hospital. Va a buscar a su doctor con el que se estaba atendiendo. El doctor de entrada lo ve caminar muy normal, lo revisa. Y es el mismo doctor, y esto también está documentado en audio por Stan Romanek. El mismo doctor le dice que no se puede explicar cómo es que Stan llegó caminando de manera normal. Le hace su revisión, le manda a hacer estudios. Y en los estudios se encuentra que su rodilla está perfectamente bien. No tiene señas de lesión, no tiene señas de nada. Incluso las radiografías y todas las pruebas que le hacen arrojan que es una rodilla intacta, como si nunca hubiera tenido ninguna lesión ni prácticamente nada de desgaste natural. El desenlace de la historia de Romanek comparte los mismos tintes que la de Bob Lazar. Sufrió intentos de ser secuestrado en una ocasión mientras él paseaba en bicicleta. 2 tipos de negro, los supuestos hombres de negro, lo quieren abordar, se lo quieren llevar. Él arroja su bicicleta, pelea, forcejea con ellos y empieza a gritar para llamar la atención. Esas personas lo sueltan ante el escándalo que está haciendo y logra escaparse. Muchos años después, Stan Romanek sigue contando su historia. Y hay muchísimas cosas de Stan Romanek que no te estoy platicando ahorita. Pero también en el programa, tanto en Spotify como en YouTube, vas a poder encontrar el programa que hice dedicado a él. Ahí vas a encontrar muchísimas cosas de todo lo que él vivió o vive quizá todavía. Con los años, como te digo, Stan Romanek sigue contando su historia, sigue teniendo vivencias, hasta que un día, así de la nada, recibe una acusación. Es acusado por tener tener posesión de material indebido de infantes. Para decirlo así, por la censura en los canales, ustedes saben. Es arrestado, pero al poco tiempo sale libre. Y es justo después de que sale libre que la actitud de Stan Romanek hacia lo que le pasó es totalmente otra. Es otro Stan Romanek. ¿Qué le pasó? Pues por supuesto, lo amenazaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Sabes demasiado, te han pasado demasiadas cosas. Tú eres consciente de que los extraterrestres son más reales que nada. No debes de seguir hablando, ya cállate. Y si no te callas, no vamos a ir contra ti, vamos a ir contra tu familia. Es ahí donde Stan Romanek cambia todo su discurso y cambia toda su manera de actuar. Y prácticamente el día de hoy ha dejado de hablar del tema
por lo que le sucedió. Pero precisamente ante esta apertura que está teniendo Estados Unidos hoy, a gente como Maussan, a gente como el Dr. Jonathan Reed, a gente como Billy Mayer, a gente como Stan Romanek, a gente como Bob Lazar, el tiempo les está dando la razón. Y la gente lo está notando y la gente les está creyendo ahora sí. Después de muchos años. Porque siempre dijeron la verdad. Además de que la acusación que le hicieron a Romanek por la posesión de este material era muy muy vaga. Obviamente fue algo planeado por el gobierno americano. Porque además, durante los años que Romanek estuvo documentando todas sus vivencias, en una ocasión, cuando él volvía a su casa, encontró que estaba la puerta abierta y adentro de su casa había un desastre, le tiraron todo. ¿Qué había pasado? Le habían robado toda la evidencia de fotografías, le habían robado cámaras de fotografía, cámaras de video, habían eliminado la información de su computadora. Y encima de esto, le cambian el fondo de pantalla de su computadora y le dejan uno de una fotografía satelital de su casa. Con la leyenda, te estamos vigilando. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, después de tantos años, una persona que tiene este tipo de material no lo hace de repente un día nada más porque sí, ya trae esto desde antes? Y antes no le encontraste nada y de repente un día lo acusas. Y lo dejas libre y resulta que él cambia su manera de ser y cambia todo. Y te podrás preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Todo esto que te acabo de contar, ¿qué tiene que ver con el tema de Estados Unidos? ¿O por qué tiene que ver con el tema de que Estados Unidos tenga prisa por dar a conocer el tema OVNI? Y la respuesta es todo. Porque todo esto, como te lo dije, le da la razón a todos ellos que se atrevieron un día a contar su historia y que le perdieron el miedo a ser desvividos. Igual decimos desvividos no por una falta de léxico, sino porque no podemos decir la otra palabra porque nos censuran el video. Además, ¿se acuerdan ustedes de los accidentes que estuvieron pasando en Estados Unidos? Aquel del tren que se descarriló derramando un elemento tóxico que provocó una nube grandísima de contaminación. Y el de aquella fábrica de acero que también se incendia. Estos accidentes tuvieron en su acontecer un montón de anomalías. Si tú te pones a investigar, vas a encontrar un montón de anomalías. Por lo que pasó y por sobre todo por cómo actuó el gobierno de Estados Unidos para contener y después de estos accidentes. Esto por supuesto hace pensar que fueron planeados y que sirvieron como una especie de simulacro o de primeros simulacros, porque estos van a seguir sucediendo durante los próximos años, ¿eh? Tengan esto en cuenta. Y esto debido al tema de la famosísima Agenda del 2030. Y piénsenlo así nada más. ¿Por cuántos años nos estuvieron diciendo y estuvieron saliendo teorías de conspiración acerca del nuevo orden mundial? Nos hablaban acerca de un plan para reducir a la población mundial. Y siempre, por supuesto, los gobiernos lo negaron. Y también cada vez que surgía un loco que se atrevía a investigar un poco más, a meterse un poco más profundo y hablar del tema, igual fueron silenciados y muchas veces desvividos. Hoy, después de unos años de pandemia, sabemos que este plan era verdad, que lo hicieron y que lo lograron. Y el que dude en pleno año 2023 que el bicho que nos tuvo encerrados y con miedo por un poco más de un par de años, el que dude que este bicho fue creado en laboratorio es porque simplemente prefiere ignorar lo que está pasando, ¿eh? Es porque está ciego ante la verdad, teniéndola enfrente. Entonces, Estados Unidos está tomando precauciones y está generando accidentes con miras a lo que se viene. De la Agenda 2030 se tienen muchas teorías. No se sabe si se
si se refiere a una catástrofe derivada del contacto extraterrestre, y por eso la apertura que estamos teniendo hoy del tema. No se sabe si será por causa de otro bicho o la más fuerte de todas, una guerra. Una guerra que es planeada, por supuesto, que no va a ser nada más porque sí, ni va a estallar nada más porque sí. Eso es lo que nos van a hacer creer, que está estallando nada más porque sí y por algún tema que ya se inventarán. Se habla de un problema entre Estados Unidos y Rusia, y China, perdón, Estados Unidos y China, donde Rusia entra como el tercero que es aliado de China. Se habla de una guerra catastrófica, se habla de temas de guerra nuclear, de guerra biológica, que va a acabar con mucha parte de este mundo, con mucha de la población, y va a cambiar para siempre la vida de los que sobrevivan y la vida de lo que venga de bien adelante. Estados Unidos se está y nos está de alguna manera preparando para lo que viene. Esta apertura y desclasificación de temas ovnis no es más que un llamado a abrir los ojos, porque el destino del mundo y la ruta que va a tomar el mundo está en las manos de muy poca gente. Son muy pocas las familias que tienen el dominio del mundo y que deciden qué va a pasar con él. Y nosotros, la población, somos millones. No es posible que unos pocos puedan contra millones. Y es porque a muchos no les interesa, porque están bien. A otros no les interesa porque les da miedo. Y otros por ignorancia. Pero la verdad ahí está, y el que no la quiera ver, pues qué tristeza. ¿Qué va a pasar en los próximos años, en los próximos meses? Pues nadie lo sabe, yo tampoco soy ningún profeta para decírtelo. Pero sí te puedo decir que se viene algo fuerte. Que sonó en su momento cuando lo del bicho y sucedió, y ahora va a volver a pasar más grande, te lo puedo asegurar. Vamos abriendo los ojos, vamos viendo la manera de no dejarnos, de cuestionar a los políticos, de cuestionar a la gente de arriba. Que sepan que estamos abriendo los ojos. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Crees que estoy loquito? ¿Crees que soy un loquito más? Adelante. ¿Crees en estos temas? Y eres fanático de Expediente Miedo, que por supuesto te invito a que te suscribas. Y pues, ahí está, el tema ahí está, señores. El tema ahí está, y el que no lo quiera ver es porque no quiere. Yo soy tu amigo Sergio García, esto fue tu programa Expediente Miedo. ¿Qué nos está ocultando Estados Unidos y para qué nos está previniendo? ¿Para qué nos está preparando? Te mando un abrazo fuertísimo, cuídate mucho. Ya hoy es jueves, mañana es viernesito, que tengas un excelente fin de semana. Y nos vemos en una próxima emisión de Expediente Miedo.